misioneros y los felicito de tomar un tiempo en la semana para poder meditar algo de lo que Dios nos revela en su palabra. Tengo el gozo de hablar de un tema teológico práctico, cómo limpiar el templo del alma. Uno de los puntos más delicados que costó mucho entenderlo en nuestra iglesia a lo largo de los años tuvo que ver con lo que contaminaba el templo, el santuario. Y es un punto de discusión a lo largo de los siglos y que se acentuó especialmente cuando teólogos judíos modernos comenzaron a trabajar sobre el ritual simbólico. Lo más llamativo en este punto es que poco a poco los judíos modernos han ido llegando a la conclusión de nuestros pioneros. Ellos simplemente fueron guiados por Dios y en forma sencilla expusieron las verdades básicas del santuario, y ahora esos estudios modernos nos han traído más luz para poder comprender mejor todo el ritual, toda la teología del ritual del pueblo de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Pero vamos a dedicar unos 15 minutos a tratar de entender las leyes de contaminación y de purificación. Y entonces vamos a pasar a cosas prácticas. Porque no vale de nada estudiar la teoría si no podemos ver cómo eso puede entretejerse en nuestra vida, así como Dios lo hizo en el antiguo Israel. A menudo es en los salmos que nosotros podemos ver cómo los israelitas vivían esas leyes que parecen a veces áridas y que cuesta encontrar en algunos aspectos su valor práctico. Recuerdo cuando estaba trabajando con mi tesis doctoral, había trabajado primero con el término Azazel, el rito de Azazel, en Levítico 16, en el día de la creación, y luego entonces pasé a considerar la contaminación del santuario. Y luego que terminé esa parte, se lo di al profesor y le pedí que leyera eso y me dijera si ese trabajo era aceptable en una defensa doctoral, porque lo iba a dar en el mundo protestante y allí estaba introduciendo ideas que no se encontraban en general en la teología actual. Entonces él lo estudió y a la semana vino, me habló, comenzó a criticarme y a poco de que comenzó a criticarme me di cuenta que no había leído bien el trabajo. Así que le empecé a hacer notar eso, él pasó un poco de vergüenza y le dije, mire, yo sé que usted está muy ocupado, tendrá muchas cosas que leer, pero quisiera pedirle, por favor, si puede dedicar un tiempito a tratar de entender todo este proceso. Él me pidió disculpas y me dijo, bueno, está bien, pero deme en ese caso un mes, no una semana. Así que yo estaba orando. Si él rechazaba ese capítulo, yo no iba a poder seguir adelante y sentía que no iba a poder defender una tesis doctoral sobre algo que no creía y que básicamente iba a destruir el fundamento de mi fe y el fundamento de la fe adventista, tal como lo entendieron nuestros pioneros. Así que estuve orando. Cuando llegó el final del mes, llegó el momento de vernos, me acerqué a la oficina, me hizo pasar, sonreía solo, me dijo, tome asiento, y mientras tomaba asiento y él se sentaba, me miró y me dijo, ¿sabe una cosa? Me ha convencido. Yo me quedé impactado, porque un francés que diga, me ha convencido, ya es muy difícil.
En la teología francesa, no, en la escuela francesa, ya desde la escuela primaria les enseñan a los jóvenes a discutir. A veces cuando pedí a algunos que me corrigieran mi francés, me acuerdo una maestra que me estuvo ayudando y me dijo, c'est fantastique en francés, no lo necesito traducir, ¿no? Le dije, ¿le gustó? Oui, je ne suis pas d'accord, pero yo no estoy de acuerdo. Entonces la miré y le sonreí. ¿Por qué? Porque para un francés decir eso significa ponerse al otro diciendo yo no tengo capacidad de pensar por mí mismo. Cuando enseñaba teología en College, me di cuenta que cuando yo comenzaba mostrando nuestra fe, la posición adventista, parecía que tenía a todos los estudiantes en contra y me dije, ¿y estos van a ser pastores? ¿Cómo puede ser que estén de esa manera? Hasta que me di cuenta y empezaba yo negativo, como poniendo dudas, y ellos a tratar de contradecirme, y ahora eran ellos los verdaderos Seventh-day Adventists, o les Adventistes du septième jour, como dicen en francés. Pero me dijo eso, y vamos a ver entre hoy y mañana especialmente el fundamento de la comprensión del ritual del santuario. En la defensa doctoral, este doctor dijo que yo estaba exponiendo temas que en toda la historia del cristianismo no se habían descubierto todavía. Y me hizo una pregunta. ¿Está seguro usted que no ha habido otro que ha dicho lo mismo que usted ha escrito? Me dijo, porque le parecía tan claro. Tenía ganas de decirle sí, Elena de White, pero no le dije eso, para no levantar prejuicios, menos aún en la defensa de mi tesis doctoral. Pero allí estaba el fundamento. Después ese profesor llegó a captar lo que yo estaba exponiendo y lo que creía nuestra iglesia, hizo reconocimiento. Nosotros los protestantes siempre mirábamos esto así, pero usted lo ha demostrado, y hasta llegó a comunicarse con un líder en Alemania de nuestra iglesia para tratar de entender mejor nuestro mensaje adventista tocado por lo que yo le había presentado. ¿Cómo limpiar el templo del alma? Veamos en primer lugar, no se aflijan si encuentran un poco árida la presentación en la primera parte, porque vendrá la parte práctica. La contaminación por tocar animales muertos. Era una contaminación que yo llamo contaminación ligera. ¿Por qué? Dice Levítico 11, versículos 39 al 40, allí habla de los animales inmundos, los animales limpios, y dice, estos tendréis por inmundos. Cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo ¿hasta cuándo? Hasta la noche. Si algún animal que tuvierais para comer, aún de los limpios, muriere, es decir, su sangre no se derramó, entonces se lo consideraba como si fuera animal inmundo, dice, será inmundo hasta la noche. El que comiere del cuerpo muerto, ¿qué debía hacer para limpiarse? Debía lavar sus vestidos, y dice, y será inmundo hasta la noche, hasta la puesta del sol. Lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. ¿Por qué era una contaminación ligera? Porque duraba poco, duraba hasta la puesta del sol y solo se requería lavarse, no se requería un sacrificio. Así que los requisitos para ser limpio, Levítico 22, 6 y 7. El que lo tocare será inmundo hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Debía bañarse, no solo lavar su ropa, sino también bañarse. Cuando el sol se pusiere, ese es el sentido de hasta la noche, cuando el sol se pusiere, será limpio. El que comiere animal mortecino despedazado por fiera. ¿Cómo hacen los animales para cazar? Hoy se puede ver en Discovery Channel, creo, y en otros de animales de la naturaleza, cómo hacen los tigres o los leones. Van a la presa, la toman de aquí y no la dejan respirar hasta que la ahogan. Muere ahogada, por eso despedazada por fiera. Dios requería que los animales limpios se pudiera derramase su sangre.
El que comiere animal mortecino despedazado por fiera lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua, se bañará. Cuando se lavaban manos y pies se indicaba, lavará sus manos y lavará sus pies, pero acá se lavará a sí mismo. Y será inmundo hasta la noche, entonces será limpio. Las consecuencias de no lavarse: si no se bañaba, si no lavaba su ropa, y si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Ahora sí, dejaba de ser una contaminación ligera, ahora se ponía en una situación más grave. Esto nos hace recordar al leproso de Siria, a quien el profeta le dijo que se zambullera 7 veces en el río y quedó limpio de la lepra. Pero lo veremos después. ¿Qué pasaba cuando un impuro no se bañaba? Llevará su iniquidad, era culpable. Ahora no alcanzaba con bañarse, había un requerimiento adicional, era un sacrificio por el pecado o por la culpa. Si alguien peca, dice Levítico 5, 1 y 2, llevará su iniquidad. O si toca cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o de animal inmundo, o de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmundo y culpable, confesará aquello en que pecó. En caso de no haberse lavado, una vez dada la ley, todo el mundo debía darse por enterado. Y aún así, si había tocado un cadáver inmundo y inconscientemente, sin saberlo, cuando sabía, debía bañarse. Si no lo hacía antes de la puesta del sol, entonces llevaba su iniquidad y debía ofrecer un sacrificio. Para su expiación traerá al Eterno una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como sacrificio por el pecado, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Pasemos ahora a una segunda categoría de contaminación. Recuerdo cuando envié esto al Biblical Research Institute, estaba en Francia, ellos se enteraron de mis estudios y me escribieron diciendo que nunca habían percibido antes esos grados de contaminación y que mi teología estaba ayudando a resolver una crisis teológica que tenían en su interior. Se puede ver en las historias de interpretación de los judíos muchas discusiones, y aún en las discusiones modernas. Pero gracias a Dios que nos lo reveló a través del don de profecía. Y pude ver en mi ministerio de investigación que cuando uno toma en serio lo que escribió el espíritu de profecía, uno tiene una brújula en medio del bosque. Y si se mantiene firme a eso, puede estar seguro de que tiene un fundamento del cual no va a chasquearse. Contaminación por tocar sangre o cadáveres humanos. Ahora era una contaminación más grave o seria. La primera contaminación era por tocar cadáveres de ¿qué? Sí, mundo de animales. Ahora se trata de tocar sangre o cadáveres humanos. Era más grave, más seria, porque duraba ¿cuántos días? Número 19:11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Duraba 1 semana la contaminación. Aunque no fuera cadáver, cuando era contacto con sangre humana. Levítico 12:2. La mujer cuando conciba y dé a luz, que pierde sangre, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, después de haber tenido el flujo. Después Levítico 15, 19 y 28, en el caso de la mujer en su menstruación. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre 7 días, será inmunda. Cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Este era el criterio. Así que cuando se tocaba cadáver humano o sangre humana, estábamos en esa contaminación más grave, más seria, porque duraba 7 días.
¿Qué se requería para purificarse? ¿Alcanzaba con bañarse o lavar la ropa? No, se requería un sacrificio. Levítico 15, 14 al 15. El octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y vendrá del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante del Eterno. Así que Dios facilitaba esta tarea, no le exigía necesariamente un animal, iba a ser muy caro cada mes tener que estar haciendo algo así. 2 palominos, y en el caso de ser extremadamente pobre, un puñado de harina que después comía el sumo sacerdote y llevaba la culpa o la contaminación del que estaba impuro, servía para librarla de la contaminación. En el caso de tocar cadáver inmundo, número 19, 17 y 19. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada por el pecado y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado, al día séptimo. En el día séptimo quedaba purificado, para no tener que estar ante cualquier contaminación de cadáver humano, tener que estar sacrificando una vaca. Quemaban una vaca entera, tenía que ser una vaca rojiza. Le agregaban hisopo, que era una especie de tinta rojiza, y al mismo tiempo con toda su sangre entera para darle el colorido de la sangre. Al tomar esa ceniza y revolverla en agua corriente, lo que se estaba haciendo era tener una especie de sangre que sirviera para rociar sobre el impuro y purificarlo. Ahora, si el que tocaba un cadáver inmundo o sangre de ser humano y no se purificaba, rechazaba el sacrificio, ¿qué pasaba con él? Se daba una contaminación ilegal del templo de Dios. Levítico 15, 31. Así, mediante los ritos esos de purificación, apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Acá nosotros vemos que el templo era contaminado por no purificarse con los sacrificios. ¿Y cómo decimos nosotros que era la sangre del sacrificio el que contaminaba el templo? Y es que nunca se había distinguido bien entre 2 tipos de contaminación y sus consecuencias. Esta era una contaminación ilegal. Y esa contaminación ilegal terminaba en la pena de muerte. Ya no había sacrificio, ya no había tampoco lavamiento. La persona era cortada del medio de Israel. Todo aquel que tocare el cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo del Eterno contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. En cambio, en el día de la expiación, cuando se purificaba el templo de todos los pecados del año, nadie era cortado de Israel, nadie moría, a menos que no hubiese confesado sus pecados, para que sus pecados fuesen a través de una contaminación menor, como era el sacrificio de un animal. Cuando Jesús ejerció su ministerio, vinieron leprosos a vernos. Este mismo principio de contaminación más seria se daba a los leprosos. La contaminación de la lepra duraba 7 días. También, después de que se había curado la lepra, debía pasar 7 días y purificarse. Y cuando vinieron los leprosos a verlo, los discípulos con horror quisieron escapar, porque si los tocaban y llegaba la noticia, los iban a poner lo que hoy llamamos cuarentena. Y a Jesús lo iban a recluir, pero Jesús tocó con toda naturalidad al leproso. Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús dijo, quiero ser limpio.
Pero le dio la indicación que fuera a ver inmediatamente al sacerdote antes que las noticias llegaran por otro lado. Y cuando el sacerdote sancionó que estaba limpio, ya nadie podía poner en reclusión al Hijo de Dios. En el día de la expiación, en el día final del año, encontramos un rito inusual. El sacerdote debía lavarse después de haber purificado el templo, después de haber purificado los rituales. Durante el año él se lavaba antes para poder llevar los pecados del pueblo. Y él no se bañaba después de haber comido del sacrificio o de haber llevado la sangre al interior, porque él debía llevar el pecado del pueblo. Pero ahora al final él se lavaba con agua de una contaminación menor, que era la sangre de un animal. Por eso se lavaba con agua. Era la única ocasión en que nadie debía llevar más el pecado de nadie. Encontré algunos autores que no entendían este pasaje y algunos pensaban, ¿cómo es posible? Y muchos razonan así. ¿Cómo es posible que después de haber estado en el lugar santísimo tuviera que purificarse? Y algunos llegaron a la conclusión de que se había infectado con santidad. Es ridículo, nadie se infecta con santidad. Así que no entendían la paradoja del sacrificio. Mañana lo vamos a ver más en detalle. El que lleve el macho cabrío para Azazel, que llevaba todos los pecados del pueblo, dice, lavará sus ropas y se bañará a sí mismo con agua, luego de lo cual podrá volver al campamento. Al final del ritual de ese día, cuando el templo era purificado, los pecados eran quitados del santuario, todo el pueblo de Israel quedaba limpio. Y si alguien no había confesado del medio del pueblo, para no contaminar al pueblo. El becerro y el macho cabrío por el pecado en ese día de la expiación, cuya sangre fue traída al santuario para hacer expiación, serán llevados fuera del campamento para ser quemados. El que los queme lavará sus ropas y se bañará a sí mismo con agua, luego de lo cual podrá volver al campamento. Nadie llevaba más el pecado de nadie al concluir los ritos de purificación del santuario. Durante el año el santuario era contaminado ligeramente por los sacrificios por el pecado. Ligeramente, porque se trataba de un ritual de un animal limpio, pero que cargaba con el pecado del ser humano. Es notable ver también que en casos de contaminación indirecta de la impureza humana, también la persona que había tocado una silla donde alguien con sangre, con menstruación se había sentado, o había tocado algo indirectamente, no directamente a la persona, debía simplemente lavarse, alcanzaba. Y ahora era una contaminación directa, no abierta del pueblo de la contaminación humana, que era aceptada en el templo. Y esa era una contaminación legal y era una contaminación ligera que Dios podía aceptar. ¿Por qué legal? Porque Dios la indicó en el ritual de sacrificio. Al concluir el año, en el día de la expiación, el santuario era purificado de todos los registros de sangre que habían sido depositados en su interior. Bien, ¿por qué? El porqué de estos rituales. Hay varias razones que se han buscado entender. Uno es, tiene que ver con principios de higiene, pero no todo puede explicarse por principios de higiene. Aunque también para librarse de enfermedades, de pestes y de plagas. Dios dijo, yo soy tu sanador. Esa palabra sanador en hebreo puede traducirse salvador también. Y en medio del desierto Dios nos libró de las pestes que había en el mundo antiguo. Hay autores que dicen, recién estamos empezando a captar el terror que había en el mundo antiguo por las plagas, las pestes que había. Todavía no había nacido Pasteur,
no habían nacido los métodos de esterilización moderna que nosotros tenemos. Pero Dios dio leyes tan rígidas, tan definidas, para evitar que la contaminación se extienda. Se sabe, por ejemplo, un médico al final de la Segunda Guerra Mundial en Austria, descubrió que muchas mujeres venían y contraían enfermedades en el hospital por las cuales morían, y entraban al hospital sin esa enfermedad, pero se les pasaba a ellas. Tal era el grado de mortandad que muchas mujeres llegaron a creer que para poder tener un bebé debían morir. Hasta que él descubrió que esas mujeres no habían entrado enfermas y por qué contraían esa enfermedad. Y puso el reglamento de todos los que tocaban cadáveres, los médicos y los enfermeros, todos los que trabajaban, que se bañaran, que se limpiaran bien sus ropas, todo. Y la peste se terminó. En la Edad Media, en el siglo XIV, yo estaba en la ciudad de Estrasburgo, el pastor me dijo, mire, esta calle se llama, viene o nace de la catedral. Se llamaba esa calle, se seguirá llamando Rue Brûlée, calle quemada. ¿Por qué se la llama calle quemada? Yo investigué, dijo el pastor que era alsaciano, era de esa zona. Yo investigué y me enteré que en la Edad Media, cuando había pestes y la gente moría y moría en cantidad, el barrio de los judíos no moría, y esta calle pasa por allí. La gente casi no moría. Y entonces creyeron las comunidades cristianas, católicas, supersticiosas de esa época, que eran hechizos malignos, maleficios que los judíos le habían hecho contra ellos. Fueron, mataron a muchos judíos, hicieron una masacre y les quemaron el barrio. Pero hoy se sabe la razón. Ellos cumplían los ritos bíblicos, se bañaban cuando tocaban un muerto, y así evitaban que la peste bubónica o la peste negra, como era, que hizo tantos estragos en el mundo antiguo, se extendiera. Pero había un propósito teológico pedagógico que acabamos de verlo, mediante el cual Dios, a través de la vida de los israelitas, entretejía las verdades del Evangelio. Y comencemos a ver su aspecto práctico ahora. El apóstol Pablo entendió el sentido espiritual de estas leyes. Efesios 4:26. Habló, aquí tiene que ver con una contaminación ligera, porque dijo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando había una contaminación menor, eso no significa que no había pecado, porque no tenían que ofrecer un sacrificio por el pecado, no había que hacer ninguna confesión, simplemente bañarse. Y acá el apóstol dice que uno puede enojarse y no pecar. O es que toda vez que nos enojamos eso es pecado. ¿Qué les parece? ¿Está correcto enojarse a veces? ¿Sí? Si alguien pasa y me pisa el pie a cada rato, yo tengo el derecho de decir al menos ¡ay! Para que deje de seguir pisando, ¿o no es así? Tengo derecho de reaccionar. Una vez recuerdo que había un pastor joven que había entrado al ministerio y él creía que el rostro, que Jesús era un ser tan bondadoso que todo sonreía. Se olvidó tal vez de cuando tomó el látigo o cuando dio los ángeles con los fariseos, aunque lo hizo con amor, pero reveló la ira de Dios también. Y entonces los hermanos, cuando le venían los problemas y alguien tenía que tomar las cosas en serio, él sonreía con una sonrisa tan cándida que confundía a los hermanos. Y hablaron a la asociación. Y entonces vino el director ministerial, y voy a decir un nombre ficticio ahora, le dijo, José, ¿cuándo te vas a enojar? ¿Cuándo te vas a enojar? En otras palabras, ¿cuándo te vas a poner los pantalones? Bueno, cuidado, porque hay santas indignaciones y eso contamina, una contaminación ligera. Una vez, cuando uno entra joven al ministerio, entra con tanta
tanta energía que a veces le resulta más fácil empujar que pedir permiso. Y se resienten a veces de algunos lados. Y una vez vino el presidente de la asociación y yo estaba disgustado por algunas cosas, lo iba llevando en mi auto y le dije, empecé a decir varias cosas y él no quería escuchar. Y yo me disgusté. Y entonces se enojó, de repente me dijo, detén el auto, yo me voy al hotel desde acá, caminando. No, lo llevo, no. Y cuando quiso bajar, cayó un chaparrón de agua impresionante y no podía salir. Y yo me dije, el Señor está conmigo. Y comencé a decirle cosas que ni había pensado decirle, pero realmente enojado. Y entonces, en la desesperación, ese hombre mayor, que habrá tenido la edad que yo tengo ahora, tal vez, me dijo, hijo, ¿puedes hacer una oración en este momento? Y me tomó tan de sorpresa que le dije, ahora no, pero dentro de un rato sí. Bueno, a veces hay enojos que no requieren esperar hasta la puesta del sol y hacer así nomás, que ya vienen cargando cosas, y son enojos que tienen que ver con un mal espíritu, con algo pecado. Pero el apóstol Pablo dijo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso lo tomó del Salmo 4. Ya David había entendido estos ritos. Temblad, airaos, y no pequéis cuando estáis en vuestra cama, examinad vuestro corazón y callad. Y dijo David, me acuesto y duermo en paz, porque solo tú, eterno, me haces vivir confiado. Es muy lindo decirlo. Cuando se pasan situaciones especiales, no es fácil. Si llevamos la carga de la contaminación de algo que nos pasó, podemos estar caminando en plena paz con Dios y nos topamos con un cadáver andando que nos dice, vaya a saber qué cosas, y nuestro corazón se sobresalta y puede afectarnos sin que tengamos nada que ver. Pero en la puesta del sol, simbólicamente, a la hora en que se acostaba en aquella época en el mundo, dejamos eso con el Señor, le podemos decirle, Señor, mira lo que me ha pasado, ayúdame a superar esto. Y no tenemos que pedir perdón porque no nació de nosotros una actitud de esa naturaleza. En ciertos casos, por supuesto. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con los que son buenos con ustedes. Dice así. Seguid la paz con todos, dice aquí. Ah, pero con ese hermano que el otro día me dijo esto y lo demás. Con ese también. Sí, dice, con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿En serio esto? Bueno. En Levítico 11 dice el Señor, después de hablar de las leyes de contaminación, de esas leyes ligeras, etc., dijo el Señor, sed santos porque yo soy santo. Y aquí dice la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Os santificaréis, seréis santos porque yo soy santo. Hebreos 12:15, velando para que nadie quede privado de la gracia de Dios, que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Años atrás tenía un amigo que había conocido en la adolescencia en Chile. Después vino y estudió en nuestro colegio argentino, en Argentina, pero se fue, no supe a dónde, no terminó la teología. Y años después, cuando fui a Puerto Rico, que me llamaron para enseñar, vino y sorpresivamente a saludarme y lo vi, habías venido por aquí. Me enteré que había terminado teología en Puerto Rico, había entrado al ministerio, pero ahora no estaba ni en el ministerio ni en la iglesia. Y entonces, ¿qué había pasado? El padre de la joven que se casó con él le había dicho a su hija que no se casara con un futuro ministerial porque le iba a arruinar el ministerio. Él conocía el carácter de su hija. Y la hija le había prometido que está bien, no se iba a casar con un ministerial, pero
como dijo Blas Pascal, el corazón tiene sus razones que la razón no entiende. Y se enamoró de un ministerial, se casó y se cumplió la profecía. Y mientras él predicaba contento con los sueños del ministerio, no sabía todos los disparates que la esposa estaba diciendo y aún de su vida privada y otras cosas más. Y cuando vinieron a hablarle, se enteró, se amargó de una manera tal que se borró, por así decirlo. En determinado momento le pregunté, ¿tú no crees que la iglesia adventista es la iglesia que el Señor levantó para dar el mensaje final al mundo? Y se quedó pensando y me dijo, sí, yo mis convicciones no las he abandonado. Esta es la iglesia verdadera. Y entonces le dijo, con una tristeza me dijo, me pasa lo que dijo el apóstol Pablo, tengo el querer, pero el hacer no lo alcanzo. Y cuando pude tocar más a fondo se le ponía ronca la voz, qué raíz de amargura que tenía. Queridos hermanos, si hay raíces de amarguras, a una raíz es más difícil arrancarla. Cuando es una contaminación menor es más fácil. Se puede con agua limpiarse, pero una raíz de amargura necesita el sacrificio, lleva más tiempo. Y en algunos casos lleva bastante tiempo, pero Dios tiene misericordia. Solo el sacrificio puede limpiar. Solo la cruz del Calvario puede curar llagas que han quedado en lo profundo del corazón de muchos. Una joven, hasta un poco mayor que mi padre, tiene que haber muerto porque si no tendría ahora 100 años, capaz. Pero me contó un hermano pastor la historia de su hermana. Ella había estudiado en la primera parte del siglo XX teología. Se había enamorado de un ministerial y ella terminó para ser instructora bíblica. Fue a ser instructora bíblica en la ciudad de Rosario. Y cuando estaba allí, se iban a casar con ese ministerial unos meses después, cuando él terminara su carrera. Un joven que se había enamorado de ella la empezó a perseguir y a ella le gustaba ir a un parque y leer libros y vino y se sentó al lado de ella a hablar de esa forma. Y un hermano pasaba en un bus, la vio y dijo que estaban abrazados. El resultado fue que la echaron a ella del ministerio, el novio la abandonó y quedó de repente así y ni le dieron el beneficio de la duda. Se amargó tanto que abandonó todo. 50 años después volvió a la iglesia. El Señor tiene paciencia. Pero cuidado, si nosotros no podemos librarnos de malos sentimientos, tendremos que pasar más tiempo mirando la cruz del Calvario. Porque es lo único que queda para curarse. Filipenses 4, 6 al 8. Por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a sujetar nuestro corazón. Tenemos que aprender a sujetar nuestro corazón no simplemente a mandamientos y otras cosas, sino a Cristo Jesús, tenerlo cautivo, el Salvador del mundo, que permitirá que esos corazones también estén sujetos a la ley de Dios. Mateo 15, 19 al 20. Acá vemos ya una contaminación más grave. Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos. Los malos pensamientos salen no cuando hay una contaminación ligera, sino cuando han echado raíces, no solamente raíces de amargura, sino también raíces sensuales. Eso contamina al hombre. ¿Qué? Adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Jesús está hablando acá de la contaminación más grave. Cuando vamos
a considerar este mundo, vemos que la corrupción final sería una corrupción mundial, global. Babilonia se transformaría en la habitación de demonios. Ha caído la gran Babilonia, en guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible, porque todas las naciones, todas, gracias a Hollywood, gracias a, no nos llamemos necesariamente eso, a Cannes en Francia, a los medios de difusión, a internet, todo eso que es fantástico, que es bueno para lo bueno, pero también para lo malo. Y se transformaría en albergue de toda ave sucia y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. Antes uno podía decir pastor o podía dar su testimonio a gente de afuera y era más respetado. Hoy a veces uno no sabe si conviene decir que es pastor o no, porque la corrupción ha llegado al clero, como se llama en algunos lugares, a todos los niveles. Y cuidado, porque eso puede tocar a todo ser humano, aún a nosotros mismos. La globalización de la corrupción, Babilonia es símbolo de Roma, una contaminación más grave que requerirá la destrucción final del mundo y, por supuesto, del centro mayor que había de corrupción. En la cúpula de la Iglesia Católica Romana escribieron este libro, El Vaticano contra Dios, vía Colvento y Vaticano, el libro prohibido por el Vaticano, donde sacan a luz, todos sacaron a luz toda la pudredumbre que hay debajo de la Santa Sede. ¿Cómo se llama? Cuidado cuando se habla de Santo Padre, de Santa Sede. Acá en la tierra nadie es santo a menos que sea santificado por el Hijo de Dios. El único que realmente es santo es Dios. Y entonces, ¿qué cuentan allí? Hay drogas, sexo, homosexualidad. Ellos publicaron eso porque dijeron esto tiene que salir a luz, pensando que si salía a luz iba a obligar, a forzar a la iglesia a reformarse. Pero no es esa la manera como se resuelve el problema humano. ¿Cómo limpiar el templo del alma? Solo a través de una conversión interior. Abusos, luchas de poder, espiritismo. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, se escribió ya en 1911 Elena de White, irán desapareciendo las vagas impuestas al corazón carnal y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. ¿Qué dicen los milenarios? En el santuario romano del Divino Amor se acerca al confesionario un penitente muy alterado. Padre, pertenezco a una secta satánica en la que desempeño un papel importante. He arrastrado a muchos a ella. ¿Desde hace cuántos años? Padre, hace unos 10 años que entré de lleno en la actividad. Recordemos que Apocalipsis 18:2 dice que se transformaría en morada de demonios. He llegado incluso a convencer a otras personas a asistir a misas negras y a otros ritos satánicos. Hoy se habla de misas negras, es espiritismo puro. Sin embargo, el otro día fui yo el invitado a una misa negra en un lugar donde yo jamás hubiera imaginado que se pudiera celebrar semejante rito. ¿Dónde? En el Vaticano. ¿Quiénes eran los demás? No se les podía reconocer, todos íbamos encapuchados y cubiertos de la cabeza a los pies. Las voces eran graves, imposibles de identificar por el timbre. La invitación me había parecido un honor y sin confesarse se retiró esa persona. Esto, el órgano informativo del Vaticano es por internet, es CENIT. Yo recibo todos, me suscribí todos los días, recibo mensajes. En el año 2021 de mayo, de allí mismo dijeron, en Italia se está poniendo de moda hablar con los muertos. Vuelve el espiritismo con una cara nueva. Los obispos afirman que se han multiplicado en la región los encuentros, seminarios de estudios y congresos centrados en la espiritualidad del más allá, donde los fines de semana acuden personas que guardan luto para escuchar a los ponentes que hablan de la esperanza de la comunicación ultraterrena. Dentro
dentro de estos grupos actúan incluso sacerdotes conocidísimos por la actividad que desarrollan en la comunidad cristiana. Y por si fuera poco, en algunos de estos encuentros se celebra incluso la misa. Misas negras. Son misas negras. Podemos extrañarnos que de repente salgan noticias con la corrupción tan grande que se da en esos centros. La corrupción moral y espiritual se desarrollan hoy como antaño en los mismos centros religiosos que se están transformando en toda ave inmunda y aborrecible, nido de toda ave impura y detestable, como habla la Gran Babilonia. En la Ciudad del Vaticano, en septiembre 23 del 2000, se anunció la convocación de representantes de 20 religiones principales, un buen número de ellas paganas, y provinieron de 50 países. Y el Papa Juan Pablo II, que todavía estaba vivo, dijo: este es un paso decisivo en la reconstrucción moral del mundo. ¿Dónde encontramos en la Biblia que los profetas vayan a los cananeos, o vayan a los asirios, o vayan a los babilonios a decirles: vengan ustedes, religiosos paganos, vamos a tratar de juntos reconstruir la moral del mundo? Jamás. La ley sale del monte Sión. La ley sale de Jerusalén. La ley sale del templo de Dios, donde Dios hizo descender su gloria. Y cuando fue a Nínive, el profeta Jonás no fue a decirle: vamos a reconstruir juntos la moral del mundo. Les dijo: en 40 días Nínive va a ser destruida. Y el pueblo se arrepintió y Dios postergó el castigo. El llamado final es a salir de Babilonia por la contaminación ilegal que causa al templo celestial. Y oí una voz del cielo: la contaminación ilegal es la que no va a través del sacrificio, sino la contaminación abierta que rechaza el sacrificio de Cristo. Y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Si Dios tiene mucho pueblo en la Iglesia Católica Romana, en todas las iglesias hay gente sincera, y Dios les dice: ustedes son pueblo mío, salgan de allí, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. En Hebreos 9:13 el apóstol también se refirió a la purificación. Si la sangre de los toros, los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los impuros santifican para purificar la carne, mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que sirváis al Dios vivo. Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Recuerdo que estaba dando estudios bíblicos en la ciudad de Montevideo, también al principio de mi ministerio, y estaba visitando un hombre que tenía un testigo de Jehová que venía un día y yo venía otro día, y él quería ver cómo quedaba eso. A las 3 semanas ya capituló la otra persona y le dijo que no iba a venir más porque lo confundían sus preguntas, las que yo le iba planteando, y pensé: ahora voy a poder darle el mensaje para que se convierta. Pero era un hombre de mundo. Y cuando leyó este pasaje dijo: no, a Jesús se le fue la mano. ¿Quién puede mirar a una mujer y no codiciarla? Una persona sensual no puede entenderlo. Una persona que ha estado acostumbrada, ha educado sus ojos, su corazón para mirar sensualmente, no puede entenderlo. Así como con la raíz de amargura se tendrá que pasar más tiempo contemplando la cruz del Calvario para purificarse, para limpiarse de los malos sentimientos al ver el sacrificio del Hijo de Dios, inocente y puro, y por nuestros pecados muriendo por nosotros. Así también, para resolver los problemas de la sensualidad, se requerirá, para librarnos de la sensualidad, que pasemos más tiempo contemplando la cruz del Calvario. Un pastor dijo: tal vez no podamos evitar la primera mirada, porque se presentan un fenómeno
Algunas mujeres se dibujan con sus vestidos de tal manera para que la gente las mire a ciertos lugares. Pero sí podemos evitar la segunda mirada y evitar que hagan nido en el corazón. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón, dijo Jesús. Y Jesús dijo, Mateo 5:8, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Que no haya una raíz de amargura, dijo el apóstol Pablo, y les impida ver la gloria de Dios. Nadie verá al Señor con ojos sucios. Cuando venga el Señor en las nubes de los cielos, dice la palabra de Dios, todo ojo lo verá. Habrá ojos sensuales, habrá ojos de ira, habrá ojos de angustia, de desesperación. No podrán contemplar la mirada del Hijo de Dios, solo aquellos que habrán limpiado sus ojos, sus corazones, podrán decir, aquí está nuestro Dios. Él nos salvó, en Él confiamos y Él nos libró. Lo que esperará a los que rechacen la purificación, Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Cuando se rechaza el sacrificio y se sigue en la rebelión, después de eso ya no hay más sacrificios, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero dice Apocalipsis 22:14 también, dichosos los que lavan sus ropas, se bañan a sí mismos, es decir, participan del bautismo, pero lavan sus ropas en la sangre del Cordero y guardan sus mandamientos. Agrego, unas versiones toman de manuscritos que hablan de guardar los mandamientos, otros que hablan de lavar la sangre. Los dos conceptos están en otros pasajes del Apocalipsis, los dos cuadran perfectamente. Y dice, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Qué maravilloso será poder entrar libres, con un corazón el cual el Señor habrá limpiado para siempre. Hay un canto que se enseñaba a los niños cuando estábamos en la escuela sabática. Nunca lo escuché en inglés. Satanás ensucia el corazón. ¿Algunos de ustedes lo escucharon una vez en la escuela sabática? Algunos lo recuerdan, tal vez de antes, ¿no? Satanás es el especialista más grande del universo en ensuciar los corazones. Ensucia los corazones de los hijos de Dios, de las familias, para que haya peleas, de las naciones para que se hagan la guerra las unas a las otras. Pero gracias a Dios que el canto no termina allí. Mas Jesús me lo limpió, Él conmigo vive. Bueno, tendría que seguir el canto, pero Jesús es el especialista más grande en el universo en ensuciar, en limpiar los corazones. Eso es lo realmente maravilloso. Estaba dando conferencias en la iglesia de Quisqueya, en República Dominicana, Santo Domingo, bastantes años atrás. Y estaba dando este mensaje bien al principio de 2 semanas de conferencias. Y hubo una mujer que lo interpretó de la siguiente manera. Yo estoy contaminada por el cigarrillo. Hace años quiero bautizarme, no me dejan bautizarme porque no puedo dejar el cigarrillo. Probé de distintas maneras. Pero si Cristo es el especialista más grande en limpiar los corazones, Él puede limpiar también mi cuerpo. Voy a ir a Él. Y al final de la segunda semana estaba bautizándose libremente del cigarrillo. El Señor limpia los corazones. No entrará en la ciudad de Dios ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira, sino los que están escritos en el libro de la vida del Cordero.
Ninguna mancha debe haber los hijos de Dios. Eso no es un privilegio, simplemente también es una orden. Querido hermano, ven, no te detengas. En esta noche yo quisiera preguntar si hay alguien que quiere pedirle al Señor que le ayude a limpiar su corazón, que se incline conmigo y vamos a tener una palabra del Señor. Padre, Dios Santo, que estás en los cielos, ante ti venimos porque queremos tener limpio el templo de nuestra alma. Gracias, Señor, porque a través de ritos diversos tú diste símbolos, tú diste nociones claras, principios claros que nos permiten entender el proceso no solo de la gravedad de nuestra contaminación, sino también la manera de purificarnos. Señor, queremos vernos libres de todos malos sentimientos, ya sean sensuales, ya sean de disgustos. Perdónanos a todos, porque todos somos frágiles, todos somos débiles, todos somos pecadores. Y queremos pedirte que si hay alguien en esta noche, cualquiera de nosotros, que no puede dormir por ciertas cargas que tiene, o si no puede dormir, tal vez si tiene malos sentimientos y no sabe cómo despegarse de ellos, Señor, que pueda mirar más tiempo en la cruz del Calvario, que podamos pasar más tiempo contemplando tu maravilloso amor, cómo estuviste dispuesto a cargar con toda nuestra impureza, con toda nuestra contaminación y pagar por ella para que nosotros estemos limpios. Limpia nuestras conciencias por la sangre del Cordero y ayúdanos a vencer, porque queremos estar entre aquellos que vencerán y podrán contemplarte cara a cara, sin cargas, sin tener que esconder los ojos, porque habrán sido limpiados por la sangre de tu Hijo amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mañana nos